La paz de nuestro Dios esté en cada una de nuestras vidas. Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Amén. Dice así la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pueden sentarse, hermanos. Yo creo que el 90% de las personas que están esta mañana, de los hermanos que están esta mañana, ya estamos grandecitos, ¿no? Creo que todos los que estamos acá tenemos ya experiencia en la vida acerca de cómo actuar, cuáles son las demandas de la vida. Hemos tenido éxitos y hemos tenido fracasos, ¿cierto o no? Veo cabezas canas, veo entradas amplias, veo hombres y mujeres con arrugas en su rostro que hablan de una experiencia, que hablan de una sabiduría adquirida a través de la vida. La universidad de la vida es la más efectiva que hay, porque lo que entra por el pellejo duele y se queda. Y creo que todo este cúmulo de conocimiento que hemos adquirido en la vida puede ser suficiente para que alguien diga: mire, disculpe, yo ya no tengo nada que aprender. Es más, algunas personas de cierta edad, un poquito tal vez atenidas a su conocimiento adquirido durante la vida, todavía se atreven a decir: ¿qué tal vos, patojo?, le dicen. A veces alguien le dice a uno: es que usted está jovencito todavía. Así me han dicho a mí todavía, ¿verdad? Está jovencito todavía. Bueno, me siento joven, pero ya tengo 57 años. Hemos aprendido en la vida entonces que cómo vivir, cómo defendernos de la vida, y nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos a defenderse en la vida. Mira, mijo, si te pegan ahí en la escuela, vos pegale también. Me llama la atención una persona que está en el colegio, y esta señora es una señora muy religiosa, comparte y pues nos hacía algunas observaciones respecto a la forma de educar a los niños, la forma de poder inculcarles el evangelio y dar algunas sugerencias cómo transmitir el evangelio a ellos. Y pues hizo ahí una nota. Y yo leía esa nota y solo preguntaba: ¿y quién es ella? Es tal persona. Y ella no es la que dice su hijo que cuando le peguen, pues que ella devuelva y que pegue 2 veces. Bien, ella es. Bueno, entonces guarda la carta, ahí estamos. Muchos de nosotros creemos entonces que el poder tener experiencias en la vida son suficientes como para poder adquirir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, y que no necesitamos asesoría de nadie, que no necesitamos que nadie nos enseñe nada. La enseñanza de esta mañana le he intitulado Razón de los atalayas y pastores. No todos estamos contentos con tener pastores. Quizás religiosamente sí, mi pastor, o quizás muchas instituciones religiosas pues pueden envanecerse. Es que mi pastor es un doctor en divinidad y qué sé yo, quizás
en alguna forma únicamente de vanidad, pero no con el ánimo y la intención de poder acercarnos y poder buscar precisamente la razón exacta por la cual Dios dejó pastores y atalayas. El trabajo de los pastores, el trabajo de los atalayas, es un trabajo muy especial, es un trabajo que no todos los hombres les es delegado. Dios ha escogido hombres en el camino y los ha dotado de características especiales o particulares, aunque ellos no son especiales. Los hombres que Dios ha escogido no son especiales. Dios los hace especiales o les da características especiales para que puedan funcionar. A veces uno cuando ve a alguien con cierta autoridad, tal vez alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de platicar con alguien que es presidente, diputado, ministro, pues están dotados de cierto rango, su forma de vestir, su forma de actuar en la mesa cuando está uno comiendo con un alto personaje es muy especial. Pero 10 años después, cuando se acabó su carrera política, o cuando uno los ve en su casa, son gente igual que cualquiera. Tuvieron un momento quizás especial de fama, de fortuna o qué sé yo, que los hacía mirar especiales, pero son hombres igual que todos. Igualmente, los pastores, igualmente los siervos de Dios, igualmente los atalayas de la iglesia, somos hombres exactamente igual que todos los hombres. Así que el primer error que a veces tiene la gente es ver, como quien dice, una imagen idolátrica, una imagen en la cual proyectan su vida, y realmente la bendición no es el hombre, sino que la bendición es el mensaje que llevan, la función que llevan los siervos de Dios, el trabajo que tienen que hacer los hombres de Dios. Cuando nosotros analizamos entonces a un hombre y ponemos nuestra confianza en él, llegará el momento en que el hombre va a fallar. Y falla el hombre y fallan los demás. Es que yo estoy mal porque mi pastor falló usted. Es que usted vio al hombre. Viste al hombre, no viste el mensaje, no viste el trabajo de Dios que estaba detrás de ese hombre. Y veamos entonces cómo la palabra acá está ubicando una función más que una imagen idolátrica. Yo he tenido la oportunidad de darle la mano a muchos hombres que estuvieron en la política, en la alta política hace mucho tiempo, y incluso a veces llegan conmigo a la oficina gente que ha sido grandes generales, y cuando los miras son gente igual que toda la demás gente. No hay nada especial. Pero cuando los ve con su uniforme usted, con su gorra, sus barras aquí, sus galones, y lo ve, pues peor si carga una 9 milímetros, pues la cosa es diferente. Pues precisamente esa imagen es la que la gente en un momento dado puede hacer notar, y no ve el mensaje, sino que ve a la gente, y es lo que nosotros queremos que cada uno de ustedes entienda, cuál es la función de un pastor, la función de un atalaya, la función de un ministro, de un siervo de Dios, que es un hombre igual que todos los demás hombres, pero que tiene un trabajo particular, un trabajo especial. Entonces ustedes amen el trabajo que se está haciendo. Por supuesto, está bien amar al pastor, está bien amar al atalaya, pero ante todo el mensaje que se lleva, el mensaje que Dios es el que lo está enviando. Veamos cuál es la función entonces y cómo la palabra lo ubica. Y dice versículo 17 en donde estábamos inicialmente. Obedeced a vuestros pastores. Ahora, hermano, pero yo soy papá y ¿cómo es posible? Ese pastor que está ahí pues tiene 40 años y yo pues ya tengo 80. ¿Qué me va a enseñar ese patojo a mí? Pues te va a enseñar lo que Dios quiere que tú aprendas. ¿Me explico, hermano? Te va a mostrar lo que va a hablar de parte de Dios. Por eso profecía, porque también Dios habló a sus siervos y los nombró como profetas, son todos aquellos hombres que hablan de parte de Dios. Entonces lo importante es que en ese patojo de 30 años, 40 años,
tú no vas a ver la imagen física de él, sino que vas a oír el mensaje, y este hombre de 80 años, de 90 años, tendrá que sujetarse a la palabra de Dios, a Dios mismo, y por ende, pues, ¿de quién habló? Pues el de 40, pero tengo 80 y tendré que obedecer. Por eso la palabra está diciéndolo de esa manera. Obedeced a vuestros pastores, ¿y qué dice? Y sujetaos a ellos. ¿Qué quiere decir sujetarse, hermano? Voy a obedecer, me voy a hacer caso. Me conviene, es Dios el que está hablando. Y eso nos cuesta entenderlo, porque incluso cuando alguien ha adquirido quizás algún conocimiento, por cuando los muchachos ya están en la universidad, ya pues Marx les enseñó otra cosa, ya la filosofía, el materialismo en escena ha producido efectos negativos en la mente y en el corazón difícilmente. A mí nadie me va a enseñar. Eso de la religión, eso es, como dice, el opio de los pueblos. Ya la gente ya cree de que a través de eso que aprendió allá en la universidad, pues tiene otra forma de ver las cosas y nadie le va a enseñar. Pero dice, obedeced y sujetaos. Pero hay una razón por la cual debemos de sujetarnos. ¿Y cuál es la razón? Porque ellos velan, ¿por qué dice? Ese es el punto fundamental. Porque ellos están velando por el alma. Amén, hermano. El trabajo de los pastores está bien si podemos ver a un pobre que necesita frijol, que necesita arroz, que necesita un techo para ayudarle. Vamos a ser acomedidos, porque si ustedes leen el versículo anterior, sí habla que hay que hacer buenas obras, y tal vez lo leemos de una vez, porque dice ahí anterior en el versículo 16, el hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, como quien dice, el trabajo material es importante, porque de tales sacrificios que dice, se agrada a Dios. Pero ahora lo importante entonces no es tanto la obra material que se haga, porque hoy se llena una necesidad y mañana va a haber otra necesidad. Lo importante es que el énfasis de los hombres de Dios, de los hombres que Dios ha levantado en medio de su casa, es para el beneficio de tu alma. Y ahí viene la parte difícil de aceptar, porque todo lo que es de la carne es contraria al alma. Es contraria, todo lo que viene de Dios, todo lo que es de Dios es una enemistad, porque hay enemistad entre lo espiritual y lo carnal. Cuando yo estoy velando por tu alma, va a tener que sufrirse un proceso especial, va a tener que sufrirse un dolor en la carne, porque algo tiene que ser arrancado de nuestra vida. Hoy platicaba con los jóvenes, me tocó estar con ellos, y les ponía un ejemplo. Bueno, ¿qué seríamos capaces de dar nosotros? Quizás lo más importante es que diéramos no lo que nos sobra, sino lo que más nos gusta. ¿Qué tal, joven? Les decía yo, si Dios te dice, esa novia que tienes, esa déjala porque no te conviene. O le digo a la muchacha, hola, mira ese muchacho que tú tienes, déjalo porque no te conviene. Y este pastor, ¿qué le importa? Si el muchacho es guapo y va a una iglesia y sabe de Biblia, pero yo siento en mi corazón, quizás Dios me ha hablado a través de la palabra, a través de la experiencia, a través de los sufrimientos, a través de las experiencias de otros hermanos, y Dios me ha mostrado que ese muchacho no te conviene. Entonces voy a buscar mejor otro pastor, otro que me diga que sí me conviene. Cuando nosotros quitamos aquello que le gusta a alguien, va a tener que sufrir un proceso metamorfósico. Va a tener que haber una metamorfosis en nuestra vida, una transformación. Y toda metamorfosis causa dolor. Y el bien del alma, el poder ubicar a las personas, a los hermanos dentro de lo espiritual, dentro del beneficio del alma, va a causar sendos problemas en la carne. ¿Cuesta ayunar, hermano? Cuesta. Cuando es para bajar de peso, nos echamos 10 días de ayuno.
Es que ya estoy un poquito gordito, hermano, y estoy haciendo mi dieta ahí que me dieron, unas dietas de hambre, ahí sí. Pero hacer un ayuno cuesta. Hermanos, los que vigilan, los que vienen a las vigilias, cuesta vigilar, hermanos. Cuesta, hermanos. ¿O no cuesta? Es difícil. Y les voy a decir que cuando uno viene a las vigilias, es el día más duro que le toca a uno. Hoy toca vigilia, hoy tuve que esto, voy a descansar 10 minutos y no puedo. Algo pasa y me tengo que... Miren, hermanos, he sufrido. Hermanos, ¿es difícil orar o no es difícil? ¿Es difícil o no? Cuesta, hermano. La oración verdadera cuesta porque conlleva un sacrificio para la carne. Y todo lo que es de la carne es enemistad contra Dios. En el momento en que nosotros estamos enseñando la palabra de Dios, en el momento en que la palabra tiene que ser predicada, tú estás sufriendo un proceso doloroso en tu corazón y en tu alma, y eso duele. Y yo quiero evitarlo. Yo quiero no sufrirlo. ¿O a quién le gusta sufrir? A mí no me gusta sufrir. ¿Te gusta que te regañen? Legalmente, ¿a cuántos de aquí les gusta que los regañen, hermano? Amén, gloria a Dios, hermano. Me fascina que me regañen. Es más, hoy voy a ir para que me regañe, hermano. Ay, Dios. Por eso dice, los que velan por vuestra alma, dice, como quienes han de entregar cuenta. Y ahí está el problema, hermano. Es fácil ser un pastor de plástico. Es fácil ser un pastor, un atalaya de fantasía. Estamos viviendo tiempos de pastores que son alboroto, que son espumía y que son algodones. Hay mucha pompa, hay mucha fantasía alrededor de ellos, pero no hay nada contundente, y la gente vive ese engaño, vive esa fantasía, y la gente es feliz porque no les están diciendo nada. Porque no hay exhortación, porque la carne no está sufriendo nada. Ese es buen predicador, porque con ese se siente uno feliz y tranquilo. Si tu carne, sí. El mensaje de un atalaya de Dios es un mensaje que lleva implícito un sentimiento profundo, y es el bien de tu alma, y el bien de tu alma siempre va a conllevar dolor material, dolor a tu carne. Y eso es lo que cuesta controlar, y eso es lo que nos cuesta aceptar. Pero dice, como quienes han de dar cuenta, y ahí está el problema. Pues, hermano Edgar tendrá que dar cuenta si no te regañó a tiempo. Saúl Sea, Mario Tayún y tu servidor tendrán que dar cuenta si a tiempo no se dio la exhortación correcta. Aquí dice que tenemos que dar cuenta, ¿o no? Te puse de atalaya, te puse de pastor, te puse para que hicieras un trabajo y fuiste un chambón. Miren, hermanos, mira, qué difícil es estar en un puesto de autoridad. Y a mí me pasa mucho en el colegio. Hermanos, cuando hay maestros que toman su responsabilidad ante las normas y se dice, la norma es esta. En el colegio, aunque no sea un colegio que estemos tratando como una cuestión religiosa, pero gracias a Dios hemos podido mantener los principios de Dios. Las jovencitas se visten decorosamente, no aceptamos aretes, no aceptamos pinturas, no aceptamos esto, no aceptamos el otro. Son las normas del colegio. Y los buenos maestros dicen, jovencita, vas y te despintas esas uñas porque es la norma del colegio. Vas y te quitas esa pulsera porque eso no es parte de lo que está prohibido en el colegio. Ese es un buen maestro. Y ese cae mal. Ya viene este viejo otra vez. ¿Y esta qué? Como ni hijos tiene. Pero el maestro
que normalmente se hace de la vista gorda y no dice nada, ese es el cuate de todos. Hasta el nombre de la promoción le van a querer poner. Porque no dice nada, porque no se pronuncia, porque no es capaz de poner los puntos sobre las íes. Hermanos, cuando uno tiene que decir una verdad, cuando uno tiene que hacer sentir la palabra de Dios en la vida de alguien, tiene que ocurrir algo en el corazón y eso causa animadversión de parte de los demás. Pero nosotros tenemos que entregar cuentas, porque para eso fuimos llamados. Amén, hermano. Les guste o no les guste. Hay pastores que quizás a ustedes les caigan muy bien. Con él sí voy yo porque él sí es buena gente. Cuida que te diga la verdad. Cuida que te revele el mal que está en tu corazón. De otra manera, tú estás en peligro. Pero luego dice que vamos a entregar cuentas nosotros para que lo hagan, como dice, con alegría. Es que está difícil eso de exhortar a los hermanos. Está difícil eso. Es que cae uno mal. Hace unos meses atrás, pues, tuvimos ahí algunas cositas con algún par de jovencitos que se me pusieron trompudos. Y una trompuda. Porque le dije lo que en mi corazón estaba, lo que Dios ponía en mi corazón. Y yo solo miraba que asomaba la trompita por un lado y se iba mejor por otro lado. Yo lo sentía, lo presentía en el corazón. Mi amiga, mucho cariño, mucha confianza, pero cuando llega el momento de la verdad, se acabó el amor. Hasta que llega el entendimiento. Y alguien llega a decir, sí, ahora entiendo. Lo que estaban diciéndome era bien para mi alma. Y hoy bendigo a Dios y amo a este regañón. ¿Me explico, hermano? La amistad vuelve. El cariño vuelve. Como que una magia cuando hay entendimiento. Mientras no haya este entendimiento de que mi obligación, la obligación de cada uno de los pastores va a ser ver el mal de los demás, aunque duele en la carne, lamento mucho, me la voy a aguantar. Y voy a tener que poner cara dura. Y vamos a ver cómo dice Ezequiel, vas a tener que poner cara de pedernal, le dice. Cara de piedra. Y miren, y aunque choque, tenemos que mantener una actitud, porque el bien es... Y fuimos llamados para beneficio del alma. Amén. Entonces sigue diciendo que dice con alegría y no quejándose. Otra vez, es que este chancecito que Dios me puso, mejor es que mejor no hacer nada. No. Yo estoy feliz con el trabajo que Dios me ha dado. Me siento feliz y satisfecho. Sé que no necesariamente tengo que caerle bien al 100% de la iglesia. Mi anhelo quizás sea ese, porque yo les amo con todo el corazón. Pero no puedo obtener el beneplácito de todos cuando de por medio hay una verdad y de por medio hay una corrección y de por medio hay una formación espiritual que es lo que menos nos gusta tener a nosotros. Dice... Porque esto no es provechoso. Cuando uno ya está molesto, cuando uno está mal ante la gente, ya ante el trabajo que uno le dio, mejor ya no haga el trabajo, hermano. Me molesté en una oportunidad en el colegio porque alguien decía, mire, haga esto, porque el hermano Edwin dijo que lo digo, que se hiciera. No, hombre, me decepcionó. Es que si se le asignó, debe hacerlo con toda voluntad. Yo debo también de estar convencido de aquello. No sé si me explico, hermano. Cuando uno asume una responsabilidad, yo no voy a estar entonces quejándome por el trabajo que Dios me ha dado. Y lo acepto de todo corazón, porque eso es saludable, eso es bueno. Ahora, ¿cuál es entonces el trabajo de un verdadero atalaya, de un verdadero hombre de Dios, de un pastor que quiere a sus ovejas? Es llevar la palabra
viva, la palabra eficaz, la palabra que ha de atravesar el corazón, el alma y todo el ser mismo para poder alcanzar el objetivo del cambio y la pronunciación a la eternidad. Leo Hebreos 4, versículo 12 y dice así la palabra. Porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Es que es viva. A nosotros no nos gusta la palabra viva porque duele, arde. No es una palabra muerta, no es una religión. El Evangelio de Jesucristo no es religión. La palabra de Dios no es letra. A nosotros nos gusta algo que alimente el intelecto, que alimente quizás la vanidad del hombre. Pero la palabra de Dios es una palabra viva. Es esa palabra que va a causar un efecto. Un muerto está muerto, pero un vivo, ¿cómo cuesta aguantar los vivos, no, hermano? Hay un escritor literario que dice de esta manera horrible. Por eso yo, dice, llamo a los muertos mis amigos, dice, y a los vivos mis verdugos, decía este. Porque, hermanos, aguantar un vivo no es fácil. El muerto no molesta. Se mete entre la tumba y hasta, pero los vivos, ¿cómo molestan, hermano? Pues la palabra es viva. Y esa palabra viva, ¿cómo lastima? Porque está atravesando una carne, está atravesando una materia. Porque la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, así dice la palabra. Porque la palabra de Dios es viva, pero por otro lado, ¿qué dice? Es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Cuando la palabra de Dios es viva, cuando la palabra de Dios es efectiva, tiene que causar un efecto en lo más profundo de nuestro ser, quiere decir eso. Tiene que causar una relación de culpa dentro de nuestro ser, de nuestra mente y nuestro corazón. Tiene que ser viva y eficaz. Dice, y esto es importante, y desciende, dice que discierne, ¿qué dice? Los pensamientos. Es que el hermano por mí lo estaba diciendo. Alguien le chismoseó al hermano. Hermanos, de verdad hay veces que uno del espíritu siente aquello y le dice, hermano, esto le va a hacer daño. A ver, ¿quién se lo dijo? A ver, dígame, ¿quién se lo dijo? Pero ¿es verdad o no es verdad? Bueno, pero ¿quién se lo dijo? Yo se lo estoy diciendo, porque Dios me mandó que se lo dijera. No sé si me explico, hermano. El siervo de Dios, el hombre de Dios, cuando habla de parte de Dios. Y puede ser capaz de poder discernir, no porque él sea sobrenatural, sino porque hay un ente sobrenatural que está ministrando la vida de aquel siervo de Dios y lo está haciendo entender cosas que aquel otro no entiende. Amén, hermano. Lo está haciendo razonar lo que el otro no entiende. Entonces dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y usted acaso está allá dentro de mí para que sepa que hay. No, hombre, si no es eso, es que la palabra la que nos descubre. ¿Cuántos de ustedes y cuántos de nosotros no hemos sido desnudados por la palabra, hermano? Si no le ha sucedido, algo está sucediendo mal. O estamos predicando mal, o usted no quiere aceptar el mensaje. Amén, hermano. Lo que sí sabemos es que estamos predicando la palabra más segura, la palabra profética más segura. Hay que poner atención y poder recibirlo de parte de Dios. Los siervos de Dios verdaderos serán entonces todos aquellos hombres que puedan ser capaces de sonar la trompeta, que sean atalayas. Leo Joel capítulo 2 y versículo 1. Joel capítulo 2. Está después de Oseas, los profetas menores. Después de los profetas mayores vienen los profetas menores y ahí está el libro de Joel capítulo 2. Y si lo encontramos, ¿qué dice? Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte.
también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Cuál es la función entonces de un atalaya? Es sonar la trompeta y decir, el tiempo del fin está cerca. Es decirles, hermanos, pongámonos a cuentas, porque Dios ya viene. La trompeta en Sión. Yo recuerdo de una alabanza que escuché en alguna oportunidad y que le preguntaba ahí a los músicos si la sabían. Me dijeron que no, entonces me voy a quedar con las ganas. Que decía, sonará la trompeta en Sión. ¿Se acuerdan? No. Sonará, sonará, sonará. Bueno, ¿sí la saben? No. Bueno, esa trompeta es la que el Evangelio está predicando. Esa trompeta es la que va a hacer sonar el atalaya. Esa trompeta es la que se está haciendo sonar desde este púlpito. Esa trompeta que necesita el mundo escuchar. Ahora, ¿qué es un atalaya? Si ustedes buscan en el diccionario qué significa un atalaya, es un hombre que está en una torre y ese hombre está ahí y tiene buenos ojos, tiene ojo de águila. Escogen los atalayas, son los que tienen mejores listas y además tienen lo que se llama un catalejo, así era antes, un lentón así. Podía estar viendo ahí todo alrededor. Además de eso, tenía la capacidad de ver de arriba abajo y poder tener el control de todo el campamento que estaba bajo una cerca. Y el atalaya está en eminencia. El atalaya está ahí y no se puede dormir el atalaya. Porque si se duerme, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Hermanos, cuando un atalaya se dormía, lo fusilaban, lo mataban, lo ahorcaban, lo decapitaban. ¿Por qué un atalaya no se puede dormir? Porque para eso fue puesto. El atalaya entonces, él es un hombre igual que todos los hombres, solo que fue dotado de algunos elementos extras para que él pueda ver más allá, para que él tenga capacidades de ubicar el peligro cuando vienen los coyotes, cuando viene la manada de osos, cuando vienen los soldados enemigos, cuando viene cualquier situación que va a causar un efecto perjudicial en el pueblo. Entonces el atalaya tiene la trompeta, dice sonará la trompeta en Sión y dice peligro y suena la trompeta y todos se levantan porque el pueblo estaba durmiendo, descansando, pero el atalaya no puede dormir. Los pastores y atalayas son esos hombres, esos soldados que son hombres iguales que todos, pero están en eminencia, están sobre los demás y les fue dotado de una visión mayor. Pero es que los ojos son iguales que todos, pero tiene un catalejo ahí que les ayuda a ver. Y el que viene allá es una zorra y viene 50,000 zorras detrás. Cuando el atalaya es capaz de poder ver el peligro, percibir el peligro, ese atalaya tiene que funcionar inmediatamente. Los pastores dentro de la iglesia, entonces somos atalayas de la iglesia y Dios nos ha dado una visión no mágica, no extraordinaria. Nos dio un catalejo, nos dio una torre para estar arriba, para poder ver mientras ustedes hacen sus actividades, mientras ustedes están funcionando en este mundo. Y decimos, ese novio que está ahí, el que tienes no te conviene, déjalo porque mira, atrás vienen 50 enemigos más y te van a hacer pedazos. ¡Hey, ven! Viene algo, viene una plaga y tienen que prepararse. Viene una tormenta que se miran las nubes y quizás todo esté en paz aparentemente. Hermanos, en los atalayas tenemos que estar atentos cuando empieza a venir el enemigo, cuando hay metido un falso profeta, cuando hay metido se está tratando de introducir una falsa doctrina, esas doctrinas que están en contra de lo que la palabra dice. Cuando hay hombres que sutilmente quieren hacer ganar amigos dentro de la iglesia a costa o sacrificando la palabra de Dios. Son los atalayas los que estamos viendo el peligro. Somos los pastores, esa es la función, por eso el título de la enseñanza, ¿cuál es la razón de los pastores y atalayas? Esa es la razón, hermano. Ay, ¿por qué están arriba? Es que ese es su trabajo.
El resto del pueblo muchas cosas no las puede ver. Y no las puede ver porque tendrían que subirse a la torre. Y no la pueden ver porque no han sido dotadas de ese catalejo para poder verlo. Tendrán entonces, quizás en su momento, Dios quiera levantar otro siervo más. Cuán felices seríamos que Dios empiece a levantar aquí también siervos de Dios, atalayas de la palabra, que sean capaces de poder aún trabajar ahí mismo dentro de la congregación y definir y ver problemas dentro de la congregación y decir, hermano, su vida está en peligro. Tienes problemas espirituales y tienes que cambiar. Va a empezar a caer mal también. Pero hay que sufrir y padecer el vituperio que Dios quiere para nuestra vida, porque hay que pagar el precio del trabajo. Al hablar de atalayas, no estamos hablando solo de atalayas también en la casa de Dios. Aquí estamos velando por el alma de la congregación, por el alma del pueblo que Dios ha puesto como grey del Señor y no nuestra. Pero tú también, como padre de familia, eres una atalaya en tu casa. Muchos de nosotros estamos fallando como padres de familia. Te vienes a dar cuenta que tu hija se te escapó de las manos cuando ya tiene 3, 4 meses de embarazo. ¿Qué pasó? Te vienes a dar cuenta hasta que le encuentras los cigarrillos de marihuana a tu hijo. ¿Qué pasa con el atalaya en la casa? ¿Qué esperas? Que te llamen de la emergencia de un hospital, que te digan que tu hijo está intoxicado por una sobredosis de droga. ¿Qué esperas? Que tu hijo se accidentó en una motocicleta, en un carro a alta velocidad porque iba borracho. ¿Cuál es el atalaya de la casa? El atalaya no debe funcionar solo dentro de lo que es la iglesia. Tu hogar necesita de un atalaya y eres tú como padre de familia, el atalaya que Dios ha puesto en medio de ese hogar. Y Dios te lo va a demandar un día. Hermano, es que yo no me di cuenta qué horas. Mal atalaya, mal siervo. Era así la huertita que te dieron. Pero sí pretende ser diácono de la iglesia. Pero si quisieras predicar. Pero si quisieras ir a un parque quizás a hablar. Pero eres incapaz de poder darte cuenta que en tus propias narices, en tu casa, están sucediendo cosas anormales. Quizás hayas sembrado marihuana ya en tu casa, en el jardín de tu casa. Tu mismo hijo está sembrando marihuana ahí y no te has dado cuenta. Hermano, pero ¿cómo me dice semejante cosa? Hermanos, no seamos ingenuos. Dios dejó atalayas porque sabe que el peligro allí está. Es que, hermano, fíjese que yo ya no pude más y le tuve que dar permiso para que tuviera ese novio. Y ese novio pues es católico, pero es buena gente. Buena gente. No os unáis en yugo desigual, dice la palabra. Es que fíjese que viera qué bonito habla. Sí, ya sé, el diablo dice la palabra que se presenta como ángel de luz. ¿Y qué estás haciendo tu padre de familia, atalaya de tu casa? Cuando tengas que cargar con ese embarazo de 4 o 5 meses y tengas que, y cuando nace y tal vez un poquito bravo. Vieja lo que hizo, qué bárbara, qué. Si tú tienes la culpa, gruñones. El padre tuvo la culpa porque no se dio cuenta, porque no trabajó, porque no hizo la obra que debió haber hecho en su momento. Es que yo la agarré y le di una gran apaleada y le dije, demasiado tarde. Solo nace el muchachito. Es que tan lindo, ¿verdad? Es que como son muchachitos, ¿verdad? Hermanos, el atalaya tiene que estar presto en la iglesia. Y para eso Dios nos ha puesto este trabajo. El atalaya tiene que estar puesto en el hogar. El atalaya tiene que ser allá donde tú ves que tus hijos, ¿cuáles son los amigos de tus hijos? ¿Cuáles son las amistades de tus hijos?
Ah, el amigo de tu hijo es aquel que carga un hoyo aquí remendado, que tiene para comprarse un pantalón, pero carga hoyos aquí para poder verse y lucirse. Ese es el amigo de tu hijo. El amigo de tu hijo es aquel muchacho que llega tarde a su casa. El amigo de tu hijo es aquel desobediente. El amigo de tu hijo es el que tiene las peores notas en la escuela. El amigo de tu hijo, pero es bien buena gente. ¿Qué pasa, atalayas? Es que como estamos en libertad, pues en esa libertad vas a sufrir tu desgracia. Por ser mala atalaya. No le eche la culpa a la iglesia. No le echemos la culpa a Dios. Dios te ha hecho atalaya de tu casa, atalaya de tu hogar. ¿Cuáles son las amistades de tus hijos? ¿Qué pasa en la escuela? Hay padres de familia que ni siquiera saben qué sucede en la escuela de sus hijos. ¿Con quién se viene de la escuela para acá? ¿Sabes tú cuántas entradas tiene a internet? ¿Sabes cuántas visitas tiene a algunas páginas de pornografía? ¿Y el atalaya qué pasó? ¿Qué pasó? Es que de sus estudios, hermano. Hermanos, que no nos den a tole con el dedo. Hay papitos que me enseñaron, mira, ahí tengo miraje. Entonces, y el papá bien se traga. Es que mi hijo es bien tremendo para eso de la compu, usted, tremendísimo. Tan tremendo que nos doran la píldora, hermanos. Y nos la hacen, pero nos la hacen bien hecha. ¿Ya? Aprenda computación usted, hermano. Póngase pilas y vea qué está sucediendo en su casa. Sea buen atalaya, póngase catalejo. Póngase ahí, aquellos usaban unas como campanas para oír bien acá. Y luego suena el cuerno, así decía en los antiguos, suena la trompeta, es un cuerno de carnero, el que se usaba para voz de alarma en el pueblo. No espere que su hijo sea destruido. Es que tiene su amigo bueno, él sí anda un poquito mal, anda unas sus pandillas, pero él es buena gente. Viera cómo sufrió de niño. Ah, tristeza. Cuando invadan tu casa y cuando tu casa esté llena de granadas de fragmentación ahí en tu casa, cuando abras el ropero y encuentres una escopeta recortada ahí, o encuentres una desgracia, o tu hijo violando a tu hija porque lo vio en el internet, porque lo vio en una película, mal atalaya, te diría yo. Atalaya es aquel hombre entonces que ve venir el mal y alerta y se pone chispudo y alerta y sigue gritando hasta que algo pasa, hasta que algo sucede. Nos cuesta mejor, ahora preferimos mejor callar, ahora no cuento nada en la iglesia. Y por favor, en la iglesia no cuenten nada. Y a los pastores no cuenten nada, porque al cabo estamos en libertad. Y muchos piden consejo cuando ya es demasiado tarde. ¿Y será que mi hija puede casarse en la iglesia, hermano? Nos ponen en problemas. Se ponen en problemas. Hermano, fíjese que ya entre más o menos 2 semanas, 3, esa panza ya no la va a poder negar. Hermanos, seamos más lúcidos. Busquemos más esa unción de Dios para poder estar alertas ante las acechanzas del diablo. ¿Cómo está tu visión respecto a las modas con tus hijos y tu esposa? Es que la moda no incomoda, hermano. Y al cabo, como son muchachos, son patojos. Pues sí, pues patojos, pero malcriados. Patojos influenciados por una sociedad que está destruyendo, está minando y que los está llenando de un materialismo horroroso. No, pero al cabo yo ya le dije que hasta ahí. Mira, mi hija, hasta ahí. Y el otro mes, hasta ahí. No, pues ya se te está pasando, mi hija, pero hasta ahí. Y cada vez van ganando más y van ganando más. Nos volvemos más débiles, nos bajamos de la torre. Ya no hay quien mire los malos en casa. Dice, y quiero referirme a los peligros entonces que hay de los falsos profetas, de los amigos que aún con labias hacen y forman peligro dentro de la misma sociedad y comunidad en que vivimos. El verdadero siervo de Dios tiene que recibir un llamado de parte de Dios. Y quiero hablar del llamado, no creo que me dé tiempo a cubrir todo. Pero quiero hablar del llamado que Dios le hizo a su gran profeta Ezequiel. Y quiero que busquemos en el libro de Ezequiel capítulo 1.
de los profetas mayores, después de Lamentaciones, el libro de Ezequiel. Y aquí el libro de Ezequiel parece bastante fuerte en alguna de las profecías. Las intervenciones de Ezequiel son bastante serias, bastante fuertes, de mucha advertencia, de mucha energía, pero también de mucha misericordia. Y vemos a un profeta Ezequiel que tiene que entender que él fue levantado como un atalaya. Y vamos a buscar desde el capítulo 1 de Ezequiel. Y vamos a ver el versículo 2. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová. Algo importante para poder saber quién es un atalaya y un pastor, que vino a él palabra de Jehová, vino la mano de Jehová. Quiere decir, hermanos, que no son pastores que fueron elegidos así popularmente. A ver, vamos a poner 10 pastores, quien predica, y el que le gustó más cómo predicaba es el que se queda de pastor. Así hacen en todas las iglesias. Le vamos a poner ahora 5 pastores y que les prediquen 2, 3 mensajes y que les hacen unas preguntas, y este va a ser el pastor. Y a elección popular queda el pastor que está. Momento, aquí Dios es el que elige pastores. Y Dios le dice a su profeta: yo puse mi mano, vino palabra de Jehová, y la tierra, y vino ahí sobre él, ¿qué dice? La mano de Jehová. En primer lugar, los atalayas de Dios, Dios los pone porque Dios es el patrón. Amén, hermano. Dios es el jefe. Dios es el que toma las decisiones. Él es el que contrata. Amén, hermano. Y dice que Dios viene y pone la mano sobre Ezequiel y le dice: Ezequiel, te voy a hablar porque yo te voy a usar. Es Dios el que elige los pastores. Sigue diciendo: y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso. Y aquí viene la revelación, porque al principio habla de una visión, porque Ezequiel tuvo una visión de parte de Dios. Y en esta visión, y aquí empieza a narrar la visión que tiene Ezequiel acerca de Dios. Y miré que aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Cuando está hablando esto de la profecía, está hablando no la profecía exactamente, sino la visión que tuvo el profeta Ezequiel. Cuando Dios viene y le dice: bueno, hijo mío, tú me vas a servir, ahora yo te voy a dar una visión. Y se le abre una visión a Ezequiel, y en esa visión empieza a ver lo refulgente, empieza a ver una gran gloria, viene un viento. Cuando hay un verdadero siervo de Dios, ha habido una visión. Dios ha puesto sentimientos. Dios ha puesto revelación. Lo que Dios le estaba diciendo cuando vio a Ezequiel esto es mostrarle la grandeza de Dios a Ezequiel. Y le dice: mira, Ezequiel, yo soy grande. Yo te voy a elegir a ti. Los verdaderos siervos de Dios no se comprometen con ninguna organización política, ni organización social, ni se comprometen con el dinero, ni se comprometen con nadie. Es Dios el que los elige. Amén. Es Dios el que los pone, es Dios el que le dice: a ti te voy a poner a ti, y tú vas a hacer el trabajo que yo quiero que tú hagas. Yo te voy a mostrar que tú vas a estar bajo mis órdenes. Y viene Dios y se desnuda delante de Ezequiel. Ese soy yo, le dice Dios. Dios poderoso. Por eso aquí lo hace ver y dice: con bronce refulgente, con fuego y con viento se manifiesta la gloria de Dios aquí ante el profeta Ezequiel. Versículo 5: y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Esto está hablando de que Dios es un Dios que se ha manifestado a los hombres, y cuando en la Escritura se habla de 4 elementos, se está hablando de la plenitud de todas las cosas. Esto quiere decir la plenitud del poder de Dios. Al hablar de 4, está hablando de que Dios tiene dominio total sobre la humanidad y sobre toda la creación. Eso quiere decir acá esa visión que tuvo Ezequiel. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Cuando habla de 4 caras, al hablar de caras, está hablando de lo que es el gobierno que Dios tiene sobre la humanidad.
Como quien dice, es el que gobierna, es la cabeza, es el que da la cara por la humanidad. Y cuando habla de alas, habla de esa gloria que tiene Dios. Es una visión muy preciosa la que tuvo aquí Ezequiel. Versículo 8, debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenía manos de hombre y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban uno al otro. Y bueno, ustedes pueden ver acá y seguir leyendo la visión. Y aquí habla que incluso habían unas ruedas que habla de la omnipotencia de Dios. Y en toda la visión que tuvo el profeta Ezequiel, el llamado de Ezequiel fue: yo te voy a nombrar, yo voy a poner tu mano sobre ti, pero te voy a demostrar quién soy yo. Los verdaderos siervos de Dios han recibido de parte de Dios la revelación de quién es Dios, para que eso le dé seguridad al profeta para poder hablar de parte de Dios. Es que yo conozco a Dios, es que yo he visto a Dios, y con esa seguridad no hay nada que lo pueda uno hacer cuartear, hermano. Estamos convencidos. El profeta Ezequiel estaba siendo convencido y seducido por Dios. Y pueden ustedes seguir más adelante viendo la visión que tuvo. Como les digo, por razones de tiempo no puedo detenerme en esto. Capítulo 2. Y aquí es importante, cuando ya Ezequiel tiene toda la visión de la grandeza de Dios, cuando Ezequiel se da cuenta que es Dios el que lo está llamando como atalaya, como pastor del pueblo, y poder ser quien anunciara las profecías, viene entonces y dice, capítulo 2 y versículo 1, me dijo: hijo de hombre. ¿Por qué Dios le dice hijo de hombre? Hay 2 formas de interpretar esto. Uno habla porque hijo del hombre habla como una profecía hasta mesiánica, refiriéndose a Jesucristo. Pero lo más importante es acá dentro de la función sacerdotal profética que está hablando Ezequiel. Al decirle hijo del hombre, como quien dice: yo te voy a poner de pastor, yo te voy a poner de atalaya, pero sos un hombre. Y es lo que les decía al principio. Edgar Fuentes, yo te voy a dar poder, te voy a dar visión. Saúl Sea, yo te voy a dar a ti poder y te voy a dar visión. Mario Tayún, yo te voy a dar visión y te voy a dar poder. Y Edwin Arevalo, que te quede claro, pero sos hombre. ¿Me explico, hermano? Ya viste mi gloria, ya viste lo que soy. Ya me revelé ante ti, pero no te creas la gran cosa, eres un hombre. Y eso es lo que muchos religiosos no pueden entender. Por eso se endiosan y aceptan que la gente los venere, se rinda y se postre ante el hombre y no ante el mensaje. Y dice, por eso Dios tiene que ser muy claro con el profeta Ezequiel, porque ante haber visto la grandeza y el poder de Dios, le dice, me dijo, hijo de hombre. ¿Y qué le dijo? Ponte sobre tus pies. Bueno, ¿sabes qué le estaba diciendo Dios al profeta? Le está diciendo, mira, no andes en las nubes todo el tiempo. Esto que te esté dando una visión, no quiere decir que andes en las nubes. Párate aquí y mira bien cómo está el pueblo. No sé si me doy a entender, hermano. Los profetas de Dios no tenemos que ser místicos en nuestros mensajes. Los atalayas de Dios no tenemos que ser así tan estar haciendo, porque hay quienes la profecía de Ezequiel y la visión de Ezequiel le empieza a dar algunas vueltas meras extrañas y meten a la gente en misticismos, en cosas raras, cuando la visión es tan clara. Tú eres un hijo de Dios, poner los pies sobre la tierra, le dijo, porque te vas a dar cuenta. Muy espiritual puede ser esto, pero mira los problemas que hay ahí. Y son los problemas que yo le mencioné en la mañana. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo andan tus hijos? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu esposa? ¿Será que tu mujer anda visitando muchas vecindades y por eso habla más chismes de la cuenta? ¿Será que ahora ya se quiere pintar la boca y las mejillas? Ya se quiere maquillar porque la vecina lo hace. Quizás ahora está a dieta porque la vecina le dijo que estaba muy gorda. Y empieza a entrar en otro espíritu. ¿Y el atalaya qué pasó? ¿Ya te diste cuenta quiénes son las amistades de tu esposa? Y aún varones. Tu misma esposa puede funcionar a veces como atalaya. Mi hijo, ¿y por qué estás arreglándote tan guapo ahora? Y antes no. ¿Qué está pasando? Es que hay nueva secretaria en la empresa. Cada quien, hermanos, podemos ser atalayas dentro de nuestro círculo. Cuando vea que su esposo está muy coqueto, ten cuidado.
cuidemos la milpa. Puede ser que los zanates estén llegando y se quieran robar las mazorcas. ¿O no es así? Ahora hasta los varones se quieren pintar el pelo, hermano. Andan así, ya les da vergüenza tener las canitas que tenemos, porque hay que lucirle a las chicas. Pero bueno, dice entonces, y luego me habló, dice, y ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Como dice, voy a hablarte claro. No vayas a estar dándole misticismos aquí al pueblo. Mira, a veces hay quienes, hermanos, a mí me impresiona mucho y me da casi que risa. Permítame, hermano, y empiezan a parpadear así, miren, ahí en la religión se ve mucho eso, empiezan a parpadear así raro. A mí no se me nota porque casi no se me ven los ojos, pero mi hermano empieza a parpadear así. Ahorita estoy esperando, el Señor me está revelando, permítame, hermano, permítame, es que... Pamplinas. Dios no se manifiesta así, hermano. Dios nos da un discernimiento espiritual a través de su palabra. Amén, hermano. Es que yo recuerdo un sueño que tuve suyo, hermana. Y el Señor me hablaba en aquella oportunidad. Todos esos falsos profetas que andan ahí, hermanos, dándole cuento a la gente. Y aquel atento. ¿Qué le habrá dicho Dios al profeta? No, hombre, poné los pies sobre la tierra, le dijo Dios a Ezequiel. Yo te voy a hablar claro, pelado, y tú le vas a hablar al pueblo claro y pelado. Entonces aquí en la iglesia somos un poquito tal vez maleducados, un poquito bruscos, pero con la verdad en la mano. Amén, hermano. ¿Les parece o no? Bueno, dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes. Hermanos, cuando Dios pone un pastor y un atalaya es porque hay cositas. ¿O creen ustedes que no hay rebeldes aquí? ¿Ah? ¿Hay o no hay? ¿Hay rebeldes o no hay rebeldes? El pueblo de Dios siempre ha sido rebelde, hermano. Todos los hombres somos rebeldes, hombre. Todos somos rebeldes. Y por eso Dios envía pastores y atalayas, porque hay hombres rebeldes, mujeres rebeldes, que no se someten. Entonces dice, y yo te he enviado a los hijos de Israel, a gente rebeldes que se rebelaron, a los hijos de Israel, dice, se rebelaron contra mí, ellos y sus padres han rebelado contra mí. Bueno, versículo 4, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Hermanos, a veces cuando uno comparte con algún hermano se siente, hermano, el choque. Sí, hermano, le estoy escuchando bien, pero hermano, me logra entender. Sí, hermano, ya le entendí. Ay, Dios, a veces choca la piedra con el coyol, como decía mi abuelo. Y dice, ¿acaso ellos escuchen, pero si no escucharen? Porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Ya sabemos que aquí hay gente rebelde, pero entonces a cierta mejor ya no les digo nada. Eso es lo que están haciendo en las demás iglesias. Como la gente rebelde, todos no hacen caso a usted. Pero tú les vas a predicar lo que yo te digo, dice el Señor, aunque ellos sean rebeldes y aunque no hagan caso. ¿Qué les parece, hermano? Por eso los mensajes los van a seguir oyendo igual. Habrán quienes les guste, otros que salgan hoy un poquito más labiudos, pero hermanos, lo vamos a seguir platicando, hablando, enseñando, porque es palabra de Dios. Versículo 8. Digamos el 6. Y tú, hijo de hombre, le sigue diciendo. Ya se da cuenta que Dios se ha encargado con Ezequiel de que no se crea la gran cosa. Sigue siendo hombre, no te vayas a creer porque yo te revelé, no te sigas creyendo porque estás arriba del pueblo, no te creas porque tú tienes más visión, yo te he dado más discernimiento. Y tu hijo de hombre, no les temas. Como quien dice, si se enojan es su problema, ni tengas miedo de sus palabras. Yo sé que después de este mensaje pueden haber muchos comentarios. Es que hermano Edwin sigue siendo duro. No, hermanos, es la palabra la que estamos predicando, nada más. Dice, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde.
Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Como quien dice, si quieren, bueno, y si no, también. Y tú seguí y platicá y predicales, y ahí estamos. Mas tú, hijo de hombre, y le sigue diciendo, hijo de hombre, versículo 8, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa. Al profeta también le cayó, hermano. ¿Ya se dio cuenta? O sea que Ezequiel también tenía dentro de sí un espíritu de rebeldía. Hermanos, si los pastores no somos cosa buena, tenemos nuestras actitudes rebeldes. A veces nos rebelamos y nos resistimos ante la voz de Dios. Él tiene un Jonás, usted un siervo de Dios que se resistió a Dios. Un Moisés que en un momento dado se resistió a Dios. Y aquí por eso Dios tiene que aclararle aquí al profeta Ezequiel y le dice, mira, también tú tampoco, así estás llevando un mensaje a un pueblo rebelde, pero tiene cuidado porque tú también puedes estar rebelde. Y no te conviene. ¿Me explico, hermano? Nosotros tenemos nuestro propio freno de mano y es Dios el que va ubicándonos. Por eso yo bendigo a Dios que seamos 4 ahora. Porque cuando me pongo difícil, los 3 me ajustan. Amén, hermano. Y cuando alguno de nosotros se pone medio rebeldón, Dios hace su obra perfecta y hace que la obra camine para adelante en el nombre del Señor. Y dice, y miré aquí una mano y rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te voy a dar. Viene Dios y le dice, bueno, no vayas a protestar, le dice, porque como tú vas a afilar palabra, tenés que saber palabra mía. Y dice que agarró un rollo, un rollo escrito de lado a lado. Normalmente los escritos antiguos solo se escribían de un lado. Ahora viene Dios y le da, como quien dice, de los 2 lados. Quiere decir, come concentrado, bien concentrado y no con mucho espacio. No tenés mucho tiempo y te lo vas a comer rápido y no vas a ser rebelde, le dijo. Los siervos de Dios tienen que tener conocimiento de la palabra de Dios. Los siervos de Dios tienen que beberse la palabra. Miren cómo dice esto precioso. Y miré aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escrita en él endechas, lamentaciones y ayes. Hermanos, comer la palabra, se da cuenta uno que no es fácil. El siervo de Dios tiene que comerse la palabra, digerirla, sentirla para darle el valor. Ya no solo la unción que Dios le dio, no solo el llamamiento que Dios le dio, sino que aunado de eso, tiene que ser dócil para recibir la palabra en su vida misma. Y me dijo, hijo de hombre, como quien dice, te vas a comer ese libro, pero no te vayas a creer tampoco porque sos un hombre. Muchos hombres, muchos predicadores, muchos pastores se van a creer mucho porque ya saben mucha Biblia. Porque fueron a la universidad y ahí les enseñaron teología, les enseñaron todas las artes y las ciencias respecto a la prédica y ellos se creen superiores. Hijo de hombre. Así que aquí en la iglesia Vivando la Fe hay 4 hijos de hombre. Amén. Que Dios ha puesto de atalayas, pero hijos de hombre. Y aquí Dios le aclara y dice, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Como quien dice, todo lo que no te quedes con la palabra, la tienes que predicar. Por eso tenemos que predicarla. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre. Qué cosa más preciosa. Y llena tus entrañas de este rollo. Goza la palabra, que te engorde la palabra, quiere decir eso, que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Hermanos, el tiempo se me termina, pero lo importante es que el profeta Ezequiel, hermanos, de todo corazón recibió la palabra y la predicó y tuvo una demanda de parte de Dios. Y voy a terminar con estas palabras. Ezequiel capítulo 3, podríamos pasar hablando mucho tiempo, esto es precioso, todo lo que Dios nos da, pero dice en el versículo 16, Ezequiel 3:16, y aconteció que a cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto, ¿qué dice?
por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Ya se dio cuenta para qué sirven los atalayas, hermano? ¿Ah? Tuvo que sufrir todo un proceso el profeta Ezequiel para poder enviar la palabra, para poder exhortar al pueblo, para poder hacerle volver, enseñarle los malos caminos. Y oigan qué tremendo es esto, porque aquí viene la demanda si los pastores no cumplimos con nuestro trabajo. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. Dios está hablando, ¿verdad? Y Dios le habla a un impío y le dice, de cierto morirás. Y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva. Como cuando veas tú a alguien, el pastor de aquí te dice, hija, ese muchacho con el que andas no te conviene. Según la palabra no te conviene. Es que mi papá ya me dio permiso. Mi papá ya me dio permiso. Y por dentro, ¿y este pastor qué le importa? Es que somos atalayas. Y te lo estoy diciendo por tu bien. Perdona. ¿Sí? Pero si yo no te lo digo, Dios se va a enojar conmigo. ¿Sí o no? Oiga lo que dice. Oiga lo que dice. Dice, y cuando dijere al impío, de cierto morirás, tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad. O sea que si tú le dijiste, mira, ese muchacho no te conviene, puede decir, pero yo me voy con él. Entonces es su problema. Que se vaya, que a los 14 años ande chineando un patojo, chorreada de leche por todos lados, que se la lleve el río, pero yo salvé mi responsabilidad. Eso quiere decir, hermano. Amén. Pero si yo se lo digo, yo salvo mi responsabilidad. Pero si no se lo digo, oiga cómo dice la palabra. Dice, el impío morirá por su maldad, pero su sangre, dice entonces, cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, para que el impío sea percibido mal. El impío morirá por su maldad, como quien dice, por su pecado le fue mal, pero su sangre demandaré de tu mano. Como quien dice, si no le avisaste, es tu culpa por no haberle avisado. Pero si tú amonestares al impío, o sea, si hicieres bien tu trabajo, y él no se convierte de su impiedad, ¿qué dice? Y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Quiere decir que los pastores sí tenemos demanda de parte de Dios. Si no les exhortamos, si no les regañamos, si no les aconsejamos, si no les advertimos, Dios te va a decir, yo te mandé aquel día que le dijeras y no se lo dijiste, la culpa es tuya. Eso quiere decir. Como profetas de Dios, como atalayas de Dios, como pastores, como decía desde el inicio de la enseñanza, tenemos la obligación de hacer bien a través de formar en el alma esos valores, a través de la exhortación. Y hay mucho más que decir de esto. Ojalá que estemos ante un pueblo cada día más dócil, que pueda oír la voz de Dios y que podamos poner atención a la atalaya. Quizás el atalaya sí está sonando la trompeta, quizás el cuerno del carnero sí está funcionando, pero quizás has puesto algodones en tus oídos espirituales y no quieres oír. Y como dice un dicho, no hay peor sordo que el que no quiera oír. Esta tarde, el que tenga oídos para oír, que oiga. Nosotros como pastores queremos seguir haciendo el trabajo para Dios, el trabajo en el alma de ustedes. Jóvenes, perdónenos por estorbarles, quizás interrumpirles en algún negocio que tengan ahí. Perdónennos, pero ojalá que pongan atención. Es Dios el que les está hablando.